A ver, hay fracasos y luego están esos desastres, ¿no? Esos que son tan, pero tan épicos que acaban convirtiéndose en leyenda. Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Ex-Arm, un anime que, ojo, lo tenía todo para ser un exitazo y que, sin embargo, terminó siendo, bueno, básicamente un manual perfecto de cómo no se deben hacer las cosas. Y ojo, que esto no es la opinión aislada de una persona, fue literalmente la reacción de casi todo Internet nada más ver los primerísimos segundos del tráiler. Un mal augurio, vamos, se veía venir el desastre. Y esa, claro, es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo salga así de mal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues vamos a tirar del hilo a ver la cadena de decisiones una por una que llevaron a uno de los batacazos más monumentales de la animación en los últimos años. Porque, y esto es lo más curioso, esta historia no empezó mal, para nada. De hecho, si miramos los inicios, todo, absolutamente todo, apuntaba a que Ex-Arm iba a ser un bombazo. A ver, es que el material de partida era buenísimo. Tenemos un guionista, Hiroki, y un dibujante espectacular, Shinya Komi, con un arte increíble. Además, se publicaba en un sitio tan potente como Shonen Jump Plus y su popularidad era tal que hasta le sacaron una secuela, o sea que ya tenía una base de fans muy sólida. Y por si fuera poco, llega el anuncio. Va a ser un Crunchyroll Original. Claro, en ese momento eso era una garantía. Significaba que una de las plataformas más grandes del mundo estaba metiendo dinero y apostando fuerte por el proyecto, igual que había hecho con otras series como Tower of God, que habían funcionado de maravilla. Las expectativas, lógicamente, estaban por las nubes. Pero entonces arrancó la producción. Y es justo aquí donde la historia pega un volantazo y se va directa al precipicio. Se empezó a gestar una tormenta perfecta de malas decisiones, de verdad, una detrás de otra, que casi parece que lo hicieron a propósito. La cosa se puede resumir en 3 errores garrafales, 3 decisiones clave, que juntas construyeron este desastre. Y de verdad, cada una es más increíble que la anterior. Primer gran fallo, el director. Ficharon a Yoshikatsu Kimura, que venía del cine de acción real. El hombre, con toda su buena fe, llegó a decir en una entrevista que él creía que podía dirigir a los personajes 3D como si fueran actores de carne y hueso. Claro, el problema es que la animación tiene su propio lenguaje, sus propias reglas, no tiene nada que ver. Primer paso en falso, y uno muy gordo. Segundo fallo, el estudio. La elección fue Visual Flight. A ver, el nombre suena bien, habían trabajado en Sekiro, que es un juegazo. El truco, su especialidad en Sekiro fue crear los fondos, los paisajes, no animar personajes. Es como si contratas a un arquitecto para que te haga una operación de corazón. Simplemente no era su campo, no tenían la experiencia que se necesitaba. Con estos mimbres, pues el sexto que salió fue el que fue. Cuando por fin se estrenó el anime, todo el mundo pudo ver el resultado de esa cadena de decisiones catastróficas. El desastre era real. La animación era un museo de los horrores. Los personajes tenían todos cara de póker, cero expresividad. Se movían como si fueran muñecos de madera, sin peso, sin naturalidad. Y de repente, ¡zas!, en la misma escena te mezclaban un personaje en 3D con otro en 2D, sin ningún tipo de sentido. Las escenas de acción eran un caos y la censura era de risa, como tapar un beso con un destello de luz blanco. Penoso. El contraste era brutal. Por un lado tenías el manga de Shinya Komi, con ese dibujo tan dinámico, tan detallado, una pasada, y por otro tenías el anime, que la gente no tardó en comparar con un videojuego mal hecho de la PlayStation 2. La diferencia era abismal. Al final, la comunidad dio su veredicto, y lo hizo con un número. En MyAnimeList, que es una de las webs de referencia, la nota de salida fue un 2,25 sobre 10. Tremendo. Para que nos hagamos una idea, lo normal, un anime de temporada cualquiera suele moverse en torno al 7,5. La nota de Ex-Arm es que no es que sea baja, es que es un agujero negro. O sea, estamos hablando de que oficialmente se coronó como una de las series peor valoradas en toda la historia de la plataforma. Casi nada. Pero lo peor de todo esto no son las risas en Internet o una mala nota en una web. Este fracaso tuvo consecuencias muy reales y un coste humano y profesional enorme, sobre todo para la persona que lo había empezado todo. El daño colateral más grave se lo llevó el manga original. La secuela Ex-Arm Exa, que iba perfectamente bien, fue cancelada de la noche a la mañana. La razón: el anime había dejado una mancha tan grande en el nombre de la franquicia que ya nadie quería saber nada de ella. Así que, al final, la víctima principal de toda esta chapuza fue el creador, Hiroki. Su obra, que funcionaba, que gustaba, tuvo que echar el cierre antes de tiempo por culpa de una adaptación que él ni siquiera controló. Una verdadera pena. Pero cuando parecía que la historia de Ex-Arm solo podía acabar en el olvido, dio un último giro de guión, uno totalmente inesperado.
Porque a veces resulta que ser el peor de la clase te puede hacer famoso de una forma muy particular. Vamos a ver, en 2021 todo el mundo lo odió, pero con el paso del tiempo pasó algo rarísimo. Se convirtió en un fenómeno de culto. La gente lo veía por el morbo, por las risas. Era tan malo que era bueno. Y la prueba definitiva de que había alcanzado este estatus llegó 4 años más tarde, con el anuncio de una edición coleccionista en Blu-ray. Y no una edición cualquiera, ¿eh? Una edición premium de casi $90, con su póster exclusivo, sus tarjetas de arte. Es la ironía máxima. Un producto de una calidad pésima vendido como si fuera un objeto de lujo para coleccionistas. Increíble. Está claro a quién va dirigido, ¿no? A la gente que colecciona estas curiosidades culturales, a los que disfrutan de ver obras fallidas por el humor que generan. Es la prueba de que, en la cultura de Internet, ser infame también vende, y a veces vende muy bien. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta bastante potente. En esta época en la que parece que lo único que importa es que se hable de ti, para bien o para mal, ¿puede ser que la infamia, ser famoso por ser un desastre, sea más valioso que tener un éxito normalito, de esos que se olvidan a los 2 días? El caso de X-Arm parece gritar que sí, y la verdad da que pensar.